In progress. Buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a los martes de presencia y virtuales, transmitido desde la sala de capacitación del corporativo SMC México. Les damos la más cordial bienvenida a los médicos veterinarios y biólogos que nos acompañan como cada martes del estado de Morelos, a los asistentes de la Universidad Realística de México, al público en general, les damos la más cordial bienvenida. Temas siempre de interés y siempre respetando las sugerencias que ustedes nos dan. Hoy no es un tema de excepción, al contrario, es un tema fascinante de un animal, pues que ahorita lo vamos a conocer un poquito más a fondo del ajolote mexicano, en peligro de extinción, importante para la flora y la fauna de México, porque es de México para el mundo. Entonces, no voy a hacer más tardada esta bienvenida hacia todos ustedes. Un ratito de charla, un ratito de ciencia. Le doy la bienvenida a la licenciada Mari Carmen, la directora de la Asociación Civil de Agrosur Internacional, que pertenece y forma parte de nuestro corporativo, para que haga la presentación de nuestro ponente, que es un amigo como de casa. Participa en nuestra revista digital, ha participado en diferentes pláticas con el corporativo. Le dejo los micrófonos y la cámara a la licenciada Mari Carmen para que le dé la bienvenida a nuestro ponente. Muchas gracias, bienvenidos. Desde Agrosur Internacional y SMC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro martes de presencia esta tarde con el biólogo Constantino Villar Salazar. Nuestro ponente trae la conferencia Axolotl, tu monstruo con una sonrisa muy mexicana. El biólogo es biólogo egresado de la UAP, pertenece a la Sociedad Herpetológica Mexicana. Su trabajo centrado al estudio de ajolotes de México para conservación de la herpetofauna mexicana. Cuentan con reconocimientos nacional y estatal y municipal de divulgación de la ciencia. Y les cedemos los micrófonos al biólogo Constantino Villar Salazar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la recepción, gracias por esta bienvenida. Es siempre muy bonito compartir con todos ustedes, sobre todo cuando nos invitan a dar estos temas que son pues apasionantes, ¿no? Al menos cuando, he de decir que cuando uno está embelesado por la belleza que nos brinda la naturaleza, pues estos temas se vuelven de verdadero interés. Sí me escuchan, ¿verdad? Si hay alguien ahí que pueda reaccionar con las reacciones de Zoom, estaría bastante bien para saber que me están escuchando. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Muy Adelante. bien. Entonces, vamos a continuar. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy me invitaron a dar esta... Ok, me invitaron a dar esta charla que hemos titulado Axolotl TV, un monstruo con sonrisa muy mexicana, y yo le he puesto algo más, algo que cuando yo empecé a estudiar un poquito sobre los ajolotes, pues me encontré con una frase de uno de los expertos, que es el doctor Casas Andreu, y él en uno de sus artículos dice: el ajolote es un regalo más de México para el mundo. Entonces, ahí fue cuando yo dije, vaya,
pues es padrísimo, ¿no? Porque además he de confesar que siempre es muy interesante que uno empiece una investigación a partir de lo que nos dicen las culturas. Y cuando yo empecé la investigación, evidentemente, también debo decirles que fue muy grato estar trabajando con una de las herpetólogas más connotadas de nuestro país, que es eh, la maestra en ciencias Guadalupe Gutiérrez Mayén. Y entonces, si bien este acercamiento a la biología de los ajolotes fue muy importante, pero quizá realmente lo que me llevó o lo que ha llevado a muchas de las personas que nos dedicamos al estudio de los ajolotes es justo como este acercamiento con la cultura, porque nos hace permanecer, nos hace estar, nos hace ser y nos hace encontrar, además del conocimiento biológico, nos hace encontrar una manera de identidad. De tal suerte que hay innumerables um, textos que nos hablan desde los códices que nos están hablando sobre cómo los antiguos mexicanos veían a estas especies y, por supuesto, por qué les han dado carga, una carga de deidad, ¿no? Porque al conocer también, supongo, un poco de la biología de estos organismos, ¿no? Entonces, se les va dando esta carga de deidad y el ajolote tiene esta dualidad, digámoslo de alguna manera, si me lo permiten o si permiten la expresión, con una deidad llamada Xolotl, y entonces Xolotl, recordemos que es el hermano mellizo de Quetzalcóatl. Entonces, Xolotl es pues prácticamente el nahual de Quetzalcóatl, su carnal, y entonces, pero él es el feo, ¿no? O sea, a muchos nos identificamos con él, porque él es el feo y Quetzalcóatl pues era el guapo, ¿no? El bello, ¿no? Y entonces, Xolotl es el feo, y una ocasión, pues intenta revelarse a partir de una idea de un sacrificio que se tenía para darle vida a los hombres. Sin embargo, Xolotl se revela y en la leyenda del Quinto Sol, los mexicas nos narran cómo Xolotl, para escapar del sacrificio, se convierte en maguey y después se convierte en milpa al ser descubierto con esta forma de maguey, porque este dios tiene la capacidad de transformarse en lo que él quiera. Finalmente, también se transforma cuando es descubierto, se transforma también en ajolote, por eso de ahí viene la palabra o el nombre del ajolote, que es axolotl, que significa monstruo o perro de agua. Y por supuesto también se transforma en Xoloscuincle y ya con esta forma de perro, seguramente muchos de ustedes han visto en algunos códices o alguna representación del dios Xolotl con cabeza de perro, y entonces allá con esta forma es muy interesante cómo los antiguos mexicanos narran que se mete al inframundo y entonces le roba los huesos de los hombres a Micantecutli para dárselos a Quetzalcóatl. Pues bueno, entonces Axolotl significa monstruo o perro de agua. Bien, es importante también hablar un poco, es importante también hablar un poco sobre estos dos señores que vemos en pantalla. El de la izquierda de la pantalla, ustedes lo han visto porque es bastante famoso, ¿no? En los billetes, por ejemplo, de 100 pesos, ¿no? Quien no lo haya visto, pues entonces sería buen momento de pedir 100 pesitos y solamente con el afán de poder rectificar que es este señor, bueno, pues se llamó Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl
tiene una historia, una de las historias más fabulosas que pudiéramos contar, yo creo, de los antiguos mexicanos. Los historiadores han hablado de este señor a manera de resumen, y que me perdone el gran Netzahualcóyotl, a manera de resumen han hablado que era arquitecto, era poeta, lo conocemos más por la parte de la poesía, fue un gran gobernante, tuvo una vida difícil, ¿no? Debido a que lo intentan matar y queda huérfano a temprana edad, es arropado, era un hombre bastante inteligente y algo de lo que también nos dicen los historiadores es que Netzahualcóyotl es un gran apasionado de la naturaleza y es uno de los primeros naturalistas de América, pero esto me lleva a una parte importante. Fíjense que nosotros actualmente en ciencia siempre hablamos de nombres científicos y hablamos de nombres comunes, ¿no? Nombres científicos, y los nombres científicos tienen una particularidad. Los nombres científicos están compuestos por dos partes, la primera es el género y la segunda es la especie, ¿no? De tal suerte que esta forma en la que en latín hacemos o nombramos a las especies, pues es una forma que hemos llamado o que se ha llamado binomial, ¿no? Algo interesante de Netzahualcóyotl es que él lo hizo esta forma de nomenclatura binomial, trabajó muchísimo con la identificación de las especies de todo el territorio que, que tenía, por supuesto, Texcoco, ¿no? Y por supuesto, la parte del territorio, supongo que específicamente del centro de México, pero por supuesto que a estas zonas llegaban aves, llegaban tributos de otras zonas de lo que actualmente es México, ¿no? Hablemos, por ejemplo, Veracruz, hablemos Chiapas, hablemos del norte, etcétera, debido a los señoríos que se encontraban en este lugar. Bueno, pues yo creo que la forma en la que él describe a las especies de flora y fauna del territorio también se expandió más allá del centro de México. Sin embargo, se encuentran en los códices este tipo de nomenclatura, pero es muy interesante que Netzahualcóyotl no es reconocido, número uno, porque la ciencia viene de Occidente, ¿no? Y la otra es que lo hace en náhuatl y entonces no se le reconoce, pero él ya tenía una idea bastante compleja de cómo estructurar, ¿no? Tener una nomenclatura binomial para dar nombre a las especies. Y bueno, el otro señor que es Moctezuma Xocoyotzin, muchos de ustedes lo recordarán, porque seguramente han escuchado que México tuvo, según los escritos de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Muchos códices, este señor también era un amante de la naturaleza, y él tuvo el primer zoológico de América, imagínense. Entonces, por supuesto que él además, tanto Netzahualcóyotl como Moctezuma Xocoyotzin eran familiares, y déjenme decirles que ellos impulsan las primeras leyes para protección de la naturaleza en México. Y tan es así que, por ejemplo, a los quetzales no se les podía matar, y si alguien mataba a un quetzal, pues era pena de muerte prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, más bien Moctezuma Xocoyotzin tenía que era un zoológico, y además había una experiencia bastante particular que Bernal Díaz del Castillo llama la Casa de las Bestias. Bueno, bajo esta idea, entonces tendríamos que entender por qué el ajolote fue tan importante para los antiguos mexicanos, por qué ellos ya eran estudiosos de la naturaleza y por qué ellos le dan una carga de deidad, simple y sencillamente porque observan las características biológicas de este organismo y se dan cuenta de que es un organismo único.
Entonces, desde esta perspectiva, podemos empezar ahora con esta charla hablando de qué es un anfibio. Bueno, pues un anfibio es un organismo, la palabra anfibio significa doble vida. Y estos organismos debemos recordar que que algunos tienen la piel delgada, ¿no? Algunos tienen la piel un poco más gruesa, algunos tienen la piel lisa, como son las ranas, y algunos tienen la piel rugosa, como son los sapos. Yo, y ambos, bueno, en el caso de las fotografías que estamos viendo, pues vemos que tienen estas glándulas en la piel, todos tienen estas glándulas. Sin embargo, en el caso de los sapos, como ustedes pueden observar, aquí voy a intentar poner un puntero para que pueda ir en esta parte de acá. Ustedes pueden ver estas glándulas que se llaman glándulas parotoideas y que son bastante notorias en los sapos. Las ranas también, de igual forma, toda su piel está llena de glándulas. Esto es importante. Vamos recordando todo esto porque es necesario que en algún momento, si ustedes tienen alguna duda, por supuesto, pueden reaccionar, levantar la mano y adelante. Con muchísimo gusto intentaré resolver. Y si no lo sé, pues también diré no lo sé, ¿no? Miren, los anfibios son vertebrados, ¿no? Esto quiere decir muy sencillo que tienen huesos, que tienen un esqueleto y algunos de ellos tienen cola, otros no tienen cola, ¿sí? Vemos aquí a esta salamandra, vean qué bonita, con una cola verdaderamente enorme, y del lado izquierdo de su pantalla, en la parte de abajo, donde está el puntero, ustedes ven un organismo, ajá, que no tiene cola, ajá. Bien, entonces, la mayoría de los anfibios presentan cuatro extremidades, aunque hay algunos que no tienen extremidades, es decir, no tienen patas, como estas que son las cecilias, comúnmente llamadas, o son los gimnofiona. Entonces tenemos anuros, que estos son los anuros, los sapos y las ranas, los caudados, que son las salamandras, que tienen una cola, ajá, una cauda, y los gimnofiona, que podemos observar que no tienen patas. Algunos de los anfibios tienen colores oscuros y otros tienen unos colores verdaderamente llamativos. En la naturaleza, a veces los colores llamativos nos están indicando eh, eh, algún tipo de riesgo con respecto a estos organismos, ¿no? Es decir, vemos a estos dendrobátidos. Les decía, hay algunos anuros, como estas ranas dardo, que presentan unos colores verdaderamente impresionantes, y sí, en realidad son venenosos. Al menos pueden llegar a matar a un hombre, ¿no? Sin ningún problema, o a varios, son bastante venenosos. Hay otros organismos que presentan colores bastante brillosos, como vemos en el caso de esta rana. Si bien estas dos ranas no tienen una toxina que pueda llegar a matar a una persona, cabe mencionar que todos los anfibios tienen glándulas en toda su piel. Y entonces, sí hay algunos registros sobre que han causado irritación en la piel o causado irritación en los ojos, etcétera. Por eso es importante que si en nuestras comunidades existen estos anfibios y por alguna razón tenemos que hacer un manejo, que este manejo de estos organismos sean adecuados, que sea un manejo adecuado, ¿no? Por ahí yo he visto que hay algunos cursos con Carlos Hernández y que les enseñan sobre el manejo de los anfibios y reptiles, lo cual yo aplaudo, porque estos organismos son fundamentales dentro de los ecosistemas. Y si tenemos dentro de las comunidades un manejo adecuado de estos organismos, pues no solamente vamos a evitar el deterioro
de las poblaciones, es decir, que estos organismos lleguen a morir por un mal manejo, sino que además podemos aprender más y, por supuesto, si es que hay que manejarlos, evitamos algún tipo de riesgo. Cabe mencionar que en México no hay ranas, sapos o salamandras que sean venenosas en términos de llegar a matar a una persona, a diferencia que en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, denme un segundo. Ok, perfecto. Entonces, aquí vemos que la mayoría, bueno, lo que les decía, la mayoría son inofensivos, hay algunos venenosos, como estas hermosas ranas. ¿Y cómo los clasificamos? Ya se los mencionaba, ¿no? Están los anuros, están los gimnofiona, están también los caudados, y les recuerdo, los anuros son las ranas y los sapos, los caudados son las salamandras. Nuestros hermosos ajolotes tienen una cola hermosísima y ellos, pues por supuesto que van a ser caudados, ¿no? Van a estar dentro de este grupo. Y por supuesto que vamos a ver también a los gimnofiona y que se les comúnmente llamadas cecilias. Ahora, llegamos a esta parte. Fíjense que hay mucha, voy a darme la oportunidad de leer esta frase y dice, el ajolote afeaba el hermoso paisaje de la evolución y el progreso. Y es que esto fue escrito, o bueno, se encuentra dentro de un libro que se llama La jaula de la melancolía de Roger Bartra, donde él, como antropólogo, hace una comparación con el ajolote versus el mexicano, ¿no? Entonces, toma al ajolote y dice, bueno, bajo todas sus características, el mexicano es muy parecido al ajolote, ¿no? Siempre estamos sonriendo, ¿no? Aunque nos vaya bastante mal, siempre decimos, bien, ¿no? Hasta hay algunos memes, ¿no? De, ¿cómo te responde un mexicano? Bien. Eh, Siempre, y hay algunas otras características que quizá nos vengan a muchos, ¿no? Como una característica que a veces nos preguntamos por qué somos así. Bueno, creo que es una onda cultural, lo estudia Roger Bartra y tiene que ver, y él hace la comparación con la neotenia, ¿no? La neotenia es la característica de estos organismos, no de todas las especies, lo vamos a ver más adelante, pero es la característica de eh, retener estas características larvales, es decir, nace el ajolote y desarrolla las patas traseras las desarrolla cuando eclosiona del huevo, es la palabra correcta, y entonces tiene esta cola. Empieza a crecer, ¿sí? Con estas características larvales que ustedes ven perfectamente aquí. Tiene una cola, por lo tanto es caudado, tiene esta aleta, tiene estas branquias, estos no son pelos, ¿no? Estas son branquias externas, tiene estos ojos sin párpados y tiene esta hermosa sonrisa. Bueno, pues el ajolote con estas características es una larva. Cuando sufre la metamorfosis, entonces se convierte en una salamandra muy parecida a la que veíamos en la imagen anterior, muy parecida a esta que estoy señalando, ¿sí? Aunque esta no es la especie, pero es muy, muy similar. Entonces ustedes ven, ya hay unos párpados, tiene manchas amarillas, tiene una cola ya sin aletas y ya no tiene branquias. Las branquias las absorben. Entonces, ¿por qué decía Roger Bartra esto? Bueno, decía que nosotros retenemos nuestras características larvales, que no queremos crecer, ¿no? Que el mexicano tiene miedo a crecer. Y él lo dice de esta forma, pero entonces, ¿qué tiene que ver con esta frase? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque cuando llegaron los primeros naturalistas, ya durante la colonia, llegaron a México y ya entrados 1800, 1810, ajá, recordemos que Alexander von Humboldt estuvo en nuestro país por ahí así de 1806, si no me equivoco, entre 1804 y 1800, perdón, estuvo solo un año, entonces 1803
1806, por ahí así estuvo en México. Si alguien tiene el dato correcto, se lo agradecería que me lo escriba en el chat. Eh, pero sin temor a equivocarme, estuvo en esta década, ¿no? Y imagínense cuando llegan estos primeros naturalistas, ¿sí? Cuando llega Alexander von Humboldt, cuando tiene acceso directo gracias a que el rey de España le brinda acceso directo a toda la información de los naturalistas, ya por ahí el protomédico Hernández ya había hecho trabajo, Fray Bernardino de Sahagún, personajes bastante conocidos, ¿no? Y cuando los primeros naturalistas que se dedican a la herpetología, como el padre de la herpetología, Alfredo Duyé, empiezan a enviar animales de estos a Europa, y estos animales, ya por supuesto, ojo, ¿no? Por ahí es, tiempo después se publica la teoría de la evolución y ya el pensamiento de la evolución de las especies ya estaba permeando en Europa, ¿no? Ya cuando se publica la teoría de la evolución de Darwin, evidentemente ya Darwin era un rockstar de la ciencia en Europa, ¿no? Como lo fue Alexander von Humboldt también fue un rockstar. Y por supuesto que Alexander von Humboldt moldea las ideas de Darwin, esto es bien importante reconocerlo, y entonces ya publicada, ya ha entrado bien el trabajo del estudio de los anfibios y reptiles en México con Alfredo Duyé, se empiezan a mandar a Dumeril, por ejemplo, se empiezan a mandar estas especies, llegan a Europa, fundamentalmente Francia, ¿no? Porque era la meca de la ciencia en ese momento, y entonces, pues imagínense ver a un animal que no hacía metamorfosis, ¿no? Entonces iba en contra de todo lo que se pensaba en el momento y que además de todo, cuando hacía metamorfosis cambiaba radicalmente, pero un mismo organismo, ¿no? Entonces, yo pienso que ha de haber sido conocer estos organismos. Actualmente es muy sencillo explicar estas características, pero yo creo que para ese tiempo era muy complicado y era un coco wash, como decimos coloquialmente, ver animales como estos, ¿no? Entonces la gente lo rechazaba, además de que había un rechazo contundente del pensamiento europeo al nuevo mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que todo lo que venía de allá, incluso hay publicaciones que decían que todo lo que venía de América era notoriamente menos evolucionado, notoriamente más salvaje, etcétera. Entonces minimizaban a las especies y por supuesto esta frase obedece a esa parte, ¿no? De minimizarlo porque además viene y es feo, ¿no? Entonces, hubo gente como José María Velasco, que ustedes lo conocen porque es un gran paisajista mexicano, que además arremete contra estas ideas y empieza a defender a los ajolotes, ¿no? De tal suerte que hace unas láminas verdaderamente hermosas y Alfredo Duyé le dedica una de las especies, una de las especies que tenemos en Puebla, que se llama Ambistoma velasi y está dedicada a José María Velasco. Bueno, no me detengo más ahí y entonces, ante todo esto, nos llega la gran pregunta, ¿qué es un ajolote? Bueno, un ajolote es un anfibio, un ajolote es un caudado, un ajolote es un organismo que pertenece al género Ambistoma. Ambistoma es una palabra en latín que tiene este género tiene 33 especies, de las cuales bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero déjenme decirles que la palabra ambistoma significa boca con forma de copa. Entonces, si ustedes ven esa sonrisa impresionante y llegan a voltearlo, van a ver que prácticamente dibuja una copa por la parte de abajo.
Un ajolote tiene una aleta, tiene branquias externas, algunas especies son neoténicas obligadas, es decir, son como el Peter Pan de la naturaleza, ¿sí? Lo voy a explicar más adelante. Otras especies no son neoténicas obligadas, esto quiere decir que el organismo al momento de que nace comienza a crecer y llega un momento en el que se desarrolla, llega a una etapa adulta mediante una metamorfosis. Sin embargo, los organismos neoténicos pueden llegar a adultos y ser reproductivos con estas características larvales. Entonces, esto es verdaderamente impresionante. Déjenme decirles también que un ajolote es un organismo único en la naturaleza. Prácticamente es uno de los únicos vertebrados que puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, ¿no? O sea, esto ha maravillado a la ciencia a nivel mundial, ¿no? Si pierde una pata, por algún motivo, la regenera hueso, regenera piel, regenera músculos, y esto le ha valido incluso el que sea tan famoso hoy en día en las redes sociales, ¿no? Porque la gente, cuando se empezó a hablar de los ajolotes, cuando se empezó a decir, ¡hey, salvemos a esta especie! Fundamentalmente la de Xochimilco. Recordemos que México tiene 18 especies de ajolotes, de esas 16 especies son endémicas, por lo tanto, aunque la de Xochimilco quizá se ha vuelto la bandera de las especies de ajolotes y ha opacado a las demás especies, recordemos que hay no solamente Ambistoma mexicanum, que es el de Xochimilco, que es endémico de Xochimilco, es la única especie, no solamente es la única que está en peligro de extinción, prácticamente todas están en peligro de extinción, debido a algunas cosas que veremos más adelante. Entonces, si nos queda clara esta parte, podemos ver del lado izquierdo de su pantalla el listado de las 18 especies que se distribuyen en México, y su distribución va desde el norte de México hasta la parte más sureña, que es Puebla. Por ahí hay algunos datos de una parte fronteriza con Oaxaca, algunas comunidades, pero prácticamente esta zona es la más sureña. Ya hacia abajo no encontramos ajolotes, estoy hablando Chiapas, estoy hablando, por supuesto, Tabasco, ¿no? Estoy hablando ya un poco eh, eh, Oaxaca, etcétera, y ya no encontramos a estas especies, y las vamos a encontrar de Puebla hacia el norte de México. Y entonces acá ustedes ven una A, que es lo que les decía, una A mayúscula que tiene que ver con el género, el cual es Ambistoma, que recordemos significa boca con forma de copa, y tenemos las 18 especies. Ustedes ven ahí Ambistoma altamirani, Ambistoma amblicephalum, Ambistoma andersoni, Bombifelum, Dumerili, Blavipiperatum, Granulosum, Leorae, Lermaense, Mavortium, Mexicanum, Ordinarium, Regulare, Rosaceum, Silvensis, Taylori y Velasi. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Ambistoma velasi? Bueno, pues Ambistoma velasi es bastante hermoso, al igual que todos, ¿no? Todos los ajolotes son muy bonitos y todos los ajolotes tienen características únicas que cuando nosotros vemos estas imágenes, estas fotos, ya sea en redes sociales, siempre nos hace, la verdad es que si alguien, cuando yo era pequeño, me decían que era feo el ajolote. Actualmente pocas personas escucho que digan que es feo, sin embargo, sí hay cierto aroma en sus palabras de decir es raro. Y sí, por supuesto, desde esa perspectiva es bastante mexicano, porque así somos los mexicanos, somos raros. Muy bien, ¿en dónde viven los ajolotes? Los ajolotes viven en ríos, lagos y lagunas. En la zona de la faja volcánica transmexicana vamos a encontrar también ajolotes, y en la sierra norte del estado de Puebla también vamos a encontrar estos ajolotes. Incluso lugares como Chignahuapan, ¿no? Que a sus pobladores les decían los ajolotes. Por ahí hay algunas personas que me han contado que en algún momento este apodo, digámoslo de alguna manera, les llegó a molestar. Sin embargo, y muy
agraciadamente, ha habido muchos jóvenes que actualmente dicen, oye, no, 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 o sea, decirnos ajolotes es decirnos especiales, ¿no? Y jóvenes de la comunidad de Chignahuapan hoy en día están muy orgullosos de que les digan ajolotes, incluso hay por ahí, hay un rapero que se llama Karmadilus, que lleva como esta bandera y hasta le hizo una canción al ajolote, ¿no? Bajo la leyenda del Quinto Sol. Y si nos da tiempo, les pongo un pedacito de la canción para los que les gusta el rap. Muy bien. Por ahí, bueno, vemos en este mapa, vemos aquí una de las especies endémicas, que es Ambistoma mexicanum, y pues bueno, es endémica de la zona lacustre, ¿no? De lo que actualmente es la Ciudad de México. Eh, Vean la distribución de Ambistoma tigrinum, ¿sí? Que además este mapa nos habla de un complejo, nosotros hablamos de complejos, en este caso de un complejo de Ambistoma tigrinum, Ambistoma velaci. Muchos científicos y científicas dedicadas al estudio de los ajolotes, pues han dicho que para Puebla, Hidalgo, Estado de México se quede Ambistoma velaci, ¿no? Por eso es que le llaman ajolote del altiplano, y el resto se quede Ambistoma tigrinum, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un complejo y en muchos artículos nos hablan de Ambistoma tigrinum o Ambistoma velaci. Esto es importante que lo reconozcamos porque, pues bueno, se siguen haciendo muchos trabajos, ¿no? Activos en ciencia. En Puebla los podemos encontrar en los ajalapascos como Quechulac, Las Minas. Aquí voy a mencionar algo bien importante, que tenemos un ajolote endémico de Alchichica y se llama Ambistoma taylori. Ajá. Ambistoma taylori es endémico de la Jalapasco alchichica. Y por supuesto en el resto encontramos lo que actualmente es Ambistoma velaci. Sin embargo, una amiga que se llama Ruth Persino, ella hizo un trabajo de reconocimiento de las especies de toda esa zona de los ajalapascos. Y déjenme comentarles que encontró algo verdaderamente hermoso, porque aunque bien todavía hace falta algunos estudios, o si bien hacen falta estudios, apunta a que cada jalapasco tendría una especie endémica. Entonces, imagínense, esas 18 especies se elevarían, ¿no? Y además sería padrísimo porque Puebla tendría una diversidad mucho mayor en cuanto a los ajolotes y tenemos la necesidad y tenemos, por supuesto, la obligación de hacer todos los esfuerzos para la conservación de estas especies, desde unidades de manejo de fauna, proyectos de investigación, también quizá proyectos de educación ambiental, de proyectos de divulgación de la ciencia, también manejo comunitario, rescate de la cultura, de tal suerte que nos indique que vamos caminando hacia la conservación de estas especies. Voy rapidísimo al chat y me dice Ginis Alvarado, perdóname si no lo pronuncié bien. Hace unos añitos hizo una presentación en Paseo Bravo con un colectivo de canoa referente a la Xolo. Te estuvieron entregando algunos cuadernillos con ilustraciones. ¡Wow! ¡Qué padre que te acuerdas de eso! Bueno, pues fíjate, les platico rápidamente que el colectivo al que yo pertenezco se llama Colectivo Calicoal, y en esa ocasión hicimos sinergia con el colectivo Equeveria, que ha trabajado muchísimo en la zona de Canoa, y en Canoa tenemos una población justo de Ambistoma velaci, y déjenme también contarles que
hicimos un trabajo de educación ambiental y de divulgación de la ciencia y fue muy bonito porque en ese momento todos los niños, las niñas que llegaron, los jóvenes y los adultos que llegaron interesados en conocer más sobre el ajolote, pues empezamos a platicar con ellos, empezamos a hacer actividades, empezamos a narrar historias, etcétera, les enseñamos un poco de la música que había y todo esto, y ellos quedaron verdaderamente embelesados y decían, ¿cómo? Lo tenemos en el Hawái, ¿no? Lo tenemos en diferentes espacios de aquí de nuestra comunidad y no le damos el lugar que debe de tener esta especie. Y déjenme decirles algo, que con toda la información que se recabó, cada uno de ellos fueron partícipes activos de un cuento, del cuento que nos habla, de ese cuadernillo. Es un cuento que hicimos de manera colectiva con niños, niñas, jóvenes y adultos. Y se llama Citlalachólotl, el ajolote estrella de San Miguel Canoa, así se llama. ¿Y por qué se llama Citlalachólotl? Bueno, ustedes escucharon que yo mencioné al axolotl, que significa monstruo o perro de agua. Cuando estábamos haciendo la investigación en San Miguel Canoa, llegó un señor de 70 años y cuando le preguntamos, ¿cómo le dicen o cómo le decían al ajolote? Y él nos dijo Citlalachólotl. Y es la primera vez que yo lo había escuchado, y seguramente muchos de ustedes también. Bueno, y le preguntamos, ¿cómo se llama Citlalachólotl? O sea, ¿qué significa, no? Por supuesto que ya sabíamos que era axolotl, ¿no? Pero Citlalachólotl, y nos dijo el ajolote estrella, porque la gente de San Miguel Canoa, ellos dicen que los ajolotes tienen el cielo de la noche, o sea, las estrellas tatuadas en en el lomo, ¿no? Y entonces, por eso es que le dicen ajolote estrella, ¿sí? Entonces es Citlalachólotl. Y por eso es que ese señor de 70 años le dio título al cuento Citlalachólotl. Y pues bueno, desgraciadamente, Ginis Alvarado, pues se agotaron, se regalaron todo, se quedaron algunos en la comunidad. Y pues bueno, ahora no tengo en mis manos, pero si quieres busco con mucho gusto el PDF y si gustas dejarme tu correo electrónico, con mucho gusto te lo envío. También cabe mencionar que se hizo en español y se hizo en náhuatl, con ayuda de uno de los poetas más importantes. Si da tiempo, les voy a pasar el video de ese cuento que se hizo de manera comunitaria. Y si no, ustedes lo pueden buscar en YouTube como Citlalachólotl, el ajolote estrella. Bueno, continúo, espero haber respondido. Síganme escribiendo, por favor, hagamos una comunidad, no me dejen solo. Entonces, síganme escribiendo. Bien, algunos de los usos que tiene el ajolote, pues bueno, ustedes seguramente saben que pues nosotros los mexicanos somos de muy buen comer, ¿no? ¿Y por qué no? También nos comemos a los ajolotes. Entonces, los hacemos empanadas, los hacemos tamales, ¿no? Y para el caso de Puebla y de muchos lugares de México, pues los hacemos caldo. Aquí cabe mencionar que no solamente esta parte gastronómica tiene que ver, digamos, con la ingesta de la proteína animal, ¿no? Sino tiene también que ver con toda una referencia, digamos, perdónenme si las palabras que estoy ocupando no son las correctas en el sentido de la parte cultural, pero a mí la forma correcta de expresión sería como un coqueteo gastronómico hacia la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque dentro de la medicina alternativa hoy sabemos que actualmente se hace jarabe de ajolote, ungüentos de ajolote, pero que en muchos de los mercados se consume el caldo de ajolote eh, con la intención de que refuerce en este caso, el sistema inmune, las vías respiratorias, ¿no? Entonces, en muchos de los mercados se sigue consumiendo
por ahí el ajolote. Voy a rapidísimo al chat y me dice, en la cultura popular se habla mucho de las propiedades, dice Juan Manuel Rosas, perdóname, de las propiedades curativas del ajolote, sobre todo para enfermedades respiratorias. Efectivamente, Juan Manuel tiene toda la razón, se habla muchísimo de ello y aunque no científicamente hablando, no está comprobado la efectividad del ajolote para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Alguna vez ya lo comentábamos y decíamos, por supuesto, que esto es importante. Yo no creo en ningún momento en minimizar la parte cultural, ¿no? Las actividades de los usos y de costumbres. ¿Por qué? Porque más allá de que una actividad de usos y costumbres dañe a una población, en muchos casos estas actividades de usos y costumbres llevan a la conservación. ¿Por qué? Porque las comunidades defienden sus usos y costumbres y las comunidades también, muchas de estas personas dependen económicamente de estas especies, entonces evidentemente van a buscar la conservación de ellas. Entonces es importante saber que existe. Es importante generar proyectos para que estas comunidades se sumen a la conservación y en ningún momento intentar romper con estos usos y costumbres. Al contrario, ¿no? Si vemos que la población de una laguna, de un lago, de un Hawái está disminuyendo por la actividad de consumo en cuanto a gastronomía o en cuanto a medicina alternativa se refiere, pues quizá es el momento de hacer un buen proyecto de manejo de las especies, ¿no? Y entonces poco a poco ir llevando hacia la conservación. Dice Agroshur, está muy interesante el tema, oh, muchísimas gracias. Y dice Ginny, sí, estuvo muy bonita esa presentación con los niños, precisamente lo leyeron en náhuatl. Sí, muchas gracias, mi correo. Ok, gracias, lo anoto y te envío el PDF y también te envío la liga para el video de Citlala Xolotl, ¿vale? Si nos da tiempo lo ponemos, con mucho gusto. Bien, entonces, aquí vemos la parte de la medicina alternativa, no me detengo mucho en ello. Aquí tengo esta parte de las mascotas. Actualmente prácticamente ha sido, como les decía, un boom en cuanto a redes sociales y todo el mundo quiere tener un ajolote sonriente en una pecera, ¿no? Si bien no es difícil mantener a los ajolotes, es importante que veamos que tengan las personas que los venden con estos fines, tengan permisos adecuados, ¿no? Porque a diferencia de la parte cultural, esto sí le pega bien fuerte, ¿no? Y por supuesto que quizá en algún momento Agroshur diga, pues vamos a abrir un curso, taller sobre el manejo de ajolotes en cautiverio o en semicautiverio, para que la gente sepa cómo, si yo tengo un ajolote en mi casa y de entrada qué especie es, segundo qué características debe de tener el agua, qué temperatura, qué pH, etcétera. Porque desgraciadamente estos animales llegan a las casas, muchos mueren por un mal manejo y entonces pues es muy sencillo ir y comprar otro, ¿no? Sin embargo, si las personas que se dedican a la venta de los ajolotes como mascota no tienen estos permisos, es decir, que no vengan de una unidad de manejo, entonces tenemos ahí un problema, porque las personas sí están saqueando a las poblaciones y hay una demanda de ello y en este caso yo no sé hasta qué punto, porque no lo he estudiado, yo no sé hasta qué punto podría ser un tema incluso de redes sociales, ¿no? Como lo que pasó con las lechuzas y los búhos en el efecto Harry Potter, ¿no? Es decir, todo el mundo quería una lechuza o todo el mundo quería un búho porque Harry Potter tenía uno. Y entonces las poblaciones se empezaron a ver diezmadas debido a que los compraban sin permiso, ¿no? Voy otra vez al chat rapidísimo. Muchas gracias por escribirme. Venga, hagamos una comunidad, por favor. Y dice Fernando
las diferentes especies se pueden hibridizar y tener descendencia fértil. Pues, ¿qué crees, Fernando? Sí se puede. Hay algunos artículos que nos hablan sobre todo Ambistoma mexicanum en Xochimilco, es endémico, ¿no? Voy a regresar, ahorita regreso al chat, pero voy a regresar para que veamos este pequeño mapa que les decía. Acuérdense que una especie endémica es única de un territorio, es decir, Ambistoma mexicanum vive en Xochimilco y en ninguna otra parte del mundo. A esto le llamamos una especie endémica. Entonces, imagínate ahí en ese Xochimilco, lo voy a dibujar como lo tenemos en mente, ¿no? Perdón, imagínate ese Xochimilco con los mariachis, los borrachos y todo esto, y los monstruos de agua viendo por ahí, ¿no? Ojalá y el aguizote también estuviera por ahí para comerse a los borrachos, pero bueno, entonces algo sucedió y seguramente muchos de ustedes han escuchado que Ambistoma mexicanum se tiene ampliamente distribuido a nivel mundial en laboratorios, en los que llamamos ajolotarios. Ajá. Tenemos muchos Ambistoma mexicanum. Tenemos Ambistoma mexicanum en varios ajolotarios. Pero ¿qué sucede? Que estos organismos se han ido reproduciendo ya entre familiares. Entonces el pool genético, es decir, la variabilidad genética, ha ido haciéndose más pequeña. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa variabilidad genética? Bueno, pues con los organismos silvestres. Pero cuando hacen el estudio de los organismos silvestres, ¿qué creen? Pues hubo personas que liberaron ajolotes Ambistoma tigrinum en Xochimilco, y entonces empezaron a ver que sí hubo hibridación, ¿no? Al menos uno o dos artículos por ahí hablan sobre esto y que estos híbridos son fértiles. Entonces, la respuesta es, hasta la información que tengo, es sí, Fernando. De ser así, es una potencial, claro, no, es una potencial amenaza a las especies endémicas, ¿no? Lo que te decía. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya no tienes el pool genético o digamos, la parte genética de una especie endémica, ya no la tienes completamente, digamos, conservada, ¿no? Sino que ahora tienes un híbrido que además es fértil, y entonces lo que sucedería es que pierdes esa parte genética silvestre. Y entonces uno podría decir, pero si tenemos millones en los laboratorios, pues ¿qué crees? El problema es que pues, están condenados a la extinción si se pierde la parte de la variabilidad genética de la especie de manera silvestre. Entonces, pues prácticamente estaría o está condenada a la extinción, ¿no? Lo cual es una verdadera pena. Pero por ahí hay muchos esfuerzos bien interesantes, ¿no? Por ahí está el CIVAC, si no me equivoco, la UAM Xochimilco, están trabajando mucho con ello. Espero haber respondido, por supuesto. Escríbeme, por favor. Entonces estábamos en esta parte en donde la ciencia, la parte científica y los ajolotes, prácticamente los ajolotes son eh, muchas veces hablamos de los ratones o las ratas, ¿no? Que son animales de laboratorio eh, verdaderamente excelentes. Sin embargo, el ajolote como anfibio, ¿no? Estos son mamíferos, ¿no? Como anfibio, el ajolote se ha posicionado como un referente en cuanto a organismos de laboratorio se refiere, porque, pues miren nada más, del lado izquierdo de su pantalla, en la parte de abajo ustedes pueden ver la regeneración. Esta es una pequeña lámina, ¿no? De cómo va regenerando sus miembros. El ajolote, esta es una pata, ¿no? Cómo va regenerando la pata, ¿no? Ya les hablaba yo de la neotenia y ya les hablaba de la metamorfosis. También el desarrollo embrionario es verdaderamente maravilloso. Déjenme ver, bueno, miren, yo tengo aquí una pequeña lámina eh, que voy a intentar mostrar.
Vean ustedes cómo aquí, por ejemplo, esta ilustradora pone a uno de los huevos, el cual es transparente, ¿no? Y podemos ver cómo se desarrolla el embrión sin ningún problema, ajá, cómo el pequeño embrión se va desarrollando, después cómo eclosiona, por acá está, ¿no? Eclosiona, y yo les decía, por ahí tiene sus patitas delanteras, ¿no? Acá ustedes lo pueden ver, perdón, aquí ustedes lo pueden ver cómo tiene sus patitas delanteras. Finalmente, las patas traseras se desarrollan y entonces tenemos un ajolote que puede llegar a medir hasta 30 centímetros. Y entonces es hermoso. Entonces, cuando ustedes ven este desarrollo embrionario, que pueden poner un huevo en una caja de Petri y pueden seguir su desarrollo embrionario sin ningún problema, bajo el objetivo de un microscopio, incluso sencillo, pues vaya, o sea, se hace un organismo que en el laboratorio es fundamental incluso para la enseñanza de la ciencia, ¿no? De las ciencias biológicas para las personas que estén en alguna facultad de ciencias, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta. ¿Retuvieron la ingenuidad primitiva al amar o maduraron anticipadamente sus deseos eróticos? Bueno, esto nos habla de que los ajolotes, al ser neoténicos, como yo les decía, al año de edad, neoténicos, ojo, neoténicos, con características larvales, al año de edad ya son reproductivos. Y ustedes pueden ver aquí, este es un disco incluso de música, si no me equivoco, es de música electrónica, y entonces esta es la portada del disco, y ustedes pueden ver aquí a un macho y una hembra, ¿no? Y entonces dice, retuvieron su ingenuidad primitiva, es decir, somos neoténicos, o simple y sencillamente se madura de manera anticipada estos deseos eróticos. ¿Por qué? Porque cuando es una salamandra, ajá, cuando sufre metamorfosis, entonces llega a la edad reproductiva hasta los 4 años de edad. Bien. ¿Y cómo se reproducen? Bueno, pues es que esto es maravilloso, ¿no? Vean cómo un ajolote empieza, es importante hablar de los factores físico-químicos del agua, ya que las bajas temperaturas dan paso a que se empiece a desarrollar eh, la actividad reproductiva, ¿no? Entonces comienza todo un cortejo entre machos y hembras. Los machos se encuentran una hembra, el macho es este negrito, ¿no? Y la hembra es la de color blanco, y entonces ustedes pueden ver perfectamente cómo el macho ya baja la temperatura, o sea, empieza a bajar la temperatura y el macho ya está peinándose, ¿no? Sus branquias, como para decir, ahora sí, hoy es tu noche, imagínense, tú eres Citlalaxolotl y nadie te va a detener, y entonces sale el macho a buscar una hembra, el agua súper fría, por debajo de los 15 grados centígrados, y entonces encuentra una hembra y comienza a seguirla. Por supuesto que esto a las hembras no les gusta mucho, ¿no? Y entonces le empieza a echar como bronca y empiezan a dar, se empiezan a seguir de manera circular, ¿no? Finalmente el macho dice, bueno, pues está bien, ni que estuvieras tan bonita, también se da su paquete, y entonces él se intenta ir, obviamente con intenciones de que ella lo siga, y ahora ella lo empieza a seguir y empieza a dar pequeños golpecitos en la base de la cola del macho. Ustedes pueden ver cómo el macho primero hace esa actividad y después la hembra lo hace, para dar paso a que el macho busque una zona lija, perdón, una zona lisa, y entonces coloca algo que se llama espermatóforo. Coloca este espermatóforo que ustedes pueden ver aquí, y entonces el macho empieza a avanzar y la hembra pasa por encima del espermatóforo, y aquí ustedes pueden ver que esta es la cloaca de la hembra, ¿sí? Y entonces la hembra baja la cloaca,
introduce el espermatóforo en su cloaca, solo toma la punta del espermatóforo, que es la que contiene a los espermatozoides, levanta la cloaca y listo. Eso fue todo el amor por esta ocasión, y entonces cada uno se va, la hembra pondrá aproximadamente entre unos 1800 huevos, aproximadamente si es una hembra joven, y 1200 huevos, entre 1200 y 1800. Hay algunos datos, casi 1200 es la media, y pues bueno, encontramos que, y bueno, los machos, pues mientras la temperatura siga baja, pues intentarán hacer su luchita con otras hembras, ¿no? Bueno, esta es la parte reproductiva. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, yo les hablaba del desarrollo embrionario y ustedes pueden ver aquí, pueden ver estas tablas o en donde estamos viendo, ¿no? Este pequeño desarrollo, miren, a las 0 horas, ¿no? A las 6 horas, a las 36 horas, a los 5 días, y entonces vamos a tener un organismo, vean cómo solo tiene las patas delanteras al mes y medio, ¿no? Ya a los 18 meses, de entre 12 y 18 meses, que ya es reproductivo, si es neoténico, ya alcanza unos 20 a los 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Bueno, algunos de los mitos que se encuentran dentro de de esta mitología, perdón, de estas especies, voy a regresarme a esta parte. A ver, vamos a ver, creo que en esta parte podemos apreciarlo. Vamos a ver si podemos apreciarlo aquí. Si ustedes ven esta imagen, ¿no? Evidentemente es una ilustración del dorso del animal, ¿no? Ustedes ven que tiene una forma fálica, ¿sí? Entonces, esto ha traído como consecuencia el siguiente mito. Las mujeres en algunas comunidades donde se encuentran en sus cuerpos de agua, se encuentran los ajolotes, se dice que las mujeres no se pueden acercar al cuerpo de agua, no se pueden acercar al río, no se pueden acercar a la laguna, porque si no, los ajolotes se introducen a bañarse, no se pueden acercar, porque si esto sucede, los ajolotes pueden introducirse en la vagina y entonces embarazarlas. Algunas comunidades, por ejemplo, como los purépechas, cabe mencionar que el nombre purépecha del ajolote es achoque. Algunas comunidades narran, y algunos antropólogos han hecho el seguimiento, narran que estas mujeres embarazadas por ajolotes, pues tienen que ser sometidas a una intervención para sacarles al ajolote, ¿no? Entonces colocan baldes de agua o de leche hirviendo y sientan a la mujer que ha sido penetrada por un ajolote, y entonces esperan a que el ajolote salga, que sienta lo caliente, salga, y entonces en ese momento le cortan la cabeza. En otras comunidades ya nahuas, lo que hacen es esperar a que duerma la persona, y durante la noche dicen que el ajolote sale a respirar, sale por la vagina, y entonces en ese momento le cortan la cabeza. ¿Frente a qué estamos? Bueno, el mito tiene que ver un poco más con personas que practican abortos, pero en nuestra comunidad los abortos están mal vistos, ¿no? Digamos, en muchas de estas comunidades los abortos están mal vistos. Entonces, se le tiene que hacer la culpa o dar la culpa a alguien, ¿no? Y entonces, en este caso, pues bueno, fueron los ajolotes, tienen forma fálica, entonces, pues sin más, órale, les cortamos la cabeza y les echamos la culpa del embarazo no deseado. Puede ser el gran amigo del gran Quijote, ¿no? O puede simple y sencillamente ser un embarazo que no ha sido deseado. Entonces, ¿qué te pasó, hija? ¿O qué te pasó,
amiga, ¿no? Pues nada, que fui a bañarme al río. Entonces, ahí pues hay algunas cosas, ¿no? Como esta parte de los mitos. Existen algunos otros mitos, pero el mito, algunos otros, como si comes los ajolotes, es afrodisíaco porque tiene forma fálica, y algunos otros que si quieren luego podemos hacer una sola charla. Muchas de estas especies, si no es que todas, se encuentran en la NOM 059 en esta lista. Ustedes me dicen cómo estamos de tiempo, por favor. Eh, Se encuentran en peligro de extinción, ¿no? Y entonces, por la contaminación de las aguas superficiales es uno de los aspectos que más preocupan. La contaminación de los ríos. Ya en otra ocasión, en otra invitación previa a esta, platicábamos por ejemplo, del río Atoyac, ¿no? Que es el tercer río más contaminado de México. Y déjenme decirles que aguas arriba o cuenca arriba, en las zonas ya dentro de la reserva del parque Iztapopo, y en donde se encuentran los nacimientos de algunos de los riachuelos que más adelante van a formar las aguas del río Atoyac, podemos encontrar Ambistoma velaci, ¿no? Entonces, la contaminación de los ríos evidentemente están acabando no solo con los ajolotes, están acabando con un sinfín de especies, de peces, de bacterias, de plantas acuáticas, de algas, están acabando prácticamente con la vida, ¿no? De estos cuerpos de agua. Y pues bueno, los ajolotes, como ustedes se dan cuenta, en el caso de muchos lagos, de muchas lagunas, de muchos ríos, pues ustedes se pueden, sin lugar a duda, dar cuenta que si perdemos una especie, imagínense cuánta información perderíamos en torno a la naturaleza. El cambio climático también es un gran problema porque al momento de que los lugares que eran fríos se empiezan a calentar, pues evidentemente los ajolotes habíamos dicho que necesitan de temperaturas bajas para poderse reproducir. ¿Qué pasa con esto? Entonces, bueno, pues simple y sencillamente que los años más calurosos pues no se reproducen, ¿no? Y entonces las poblaciones se empiezan a ver diezmadas. Las especies exóticas, pues han sido uno de los grandes problemas de los ajolotes, porque son grandes depredadores, sobre todo de los huevos y de las crías, como la tilapia o mojarra, o la carpa, que son ampliamente distribuidas y ocupadas para tener esta producción y demanda de peces, ya sea para ornato o ya sea para alimento. Voy al chat y me dice, 15 minutos está bien, ok, yo me apuro, me apuro. Eh, y, y pues bueno, lo que sucede con la carpa es que va a empezar a mover todo el sustrato, ¿no? Y lo que sucede con la tilapia es que es un cíclido que va a ser un depredador impresionante. Es importante que no liberemos especies en los ecosistemas. Eh, la venta ilegal, ya lo hablábamos, no me detengo aquí. Las enfermedades exóticas como la quitridiomicosis, son enfermedades que le están pegando a todos los anfibios y por supuesto que los ajolotes no están exentos. Es una enfermedad que actualmente se considera como una pandemia para los anfibios. Entonces, hay especies que están siendo diezmadas a partir de esta enfermedad a causa de este hongo. Algunas de las acciones, ya les comentaba, educación ambiental, reproducción en cautiverio, parte de la legislación, entrar a las políticas públicas, es necesario para que los tomadores de decisiones tengan a bien ver no solamente a los ajolotes como especies banderas, si quieren llamarlo, sino a muchas otras especies que están en la misma situación, ¿no? Y entonces que pasemos quizá, discúlpenme en lo que voy a decir, pero quizá que pasemos del romanticismo de las redes sociales a las acciones verdaderas bajo políticas de conservación y bajo políticas
que nos permitan, que nos permitan la conservación de la naturaleza y nos permitan la verdadera conservación, ¿no? No estoy diciendo que no existan estas políticas, ¿no? O que no existan estas leyes, sino que también no olvidemos que muchas veces por desconocimiento hacemos cosas que muchas veces pegan mucho a las poblaciones, ¿no? Y estoy hablando de cultura del agua, y estoy hablando de manejo de residuos, y estoy hablando de la venta ilegal de muchas especies de flora y de fauna, ¿no? Que muchas veces hacemos la compra porque lo necesitamos, pero a veces por no saber, ¿no? Voy rapidísimo. ¿De qué se alimentan los ajolotes? Bueno, se alimentan de peces, se alimentan de insectos, y si les cabe un ajolotito, pues también se lo comen. Dice Fernando, ¿hay proyectos de conservación para cada especie? Sí, Fernando, hay proyectos en varias partes de la República, hay proyectos de conservación y hay proyectos también de manejo en cautiverio. Juan Manuel Rosas, ¿quiénes son los depredadores naturales del ajolote? Pues, ¿qué crees? ¿Por qué crees que les llamaban monstruos de agua? Porque los ajolotes eran el gran depredador. Imagínate la zona lacustre, ¿no? Del centro de México, pues no había peces más grandes. Si acaso las serpientes, ¿no? Como Thamnophis, que se alimenta de algunos anfibios, si acaso algunos mamíferos, pero en realidad en el cuerpo de agua era el depredador más arriba de la cadena alimenticia, ¿no? Hasta que llegaron personas que dijeron, ay, pobrecitos pobladores de la zona, nomás tienen ajolotes y están re feos. Ahí les van sus carpas y ahí les van sus tilapias. Entonces ahí empezó el deterioro enorme de ese ecosistema, ¿no? Menciona que se reproducen a temperaturas menores a 15 grados, entonces el invierno es su época reproductiva. Perfecto, muy bien, Giacomo. Sí, tienes toda la razón. O sea que imagínate cuando eras niña, bueno, no sé tu edad, pero al menos cuando yo era niño, pues íbamos al preescolar y festejábamos la primavera, ¿no? Entonces nos vestían de grillo, de florecita o de arroca. Yo fui una excelente arroca en el preescolar, pero porque se festeja como la entrada de la primavera, la reproducción, la floración, etcétera, ¿no? Culturalmente hablando. Los ajolotes dijeron no a la primavera y se fueron al invierno, al otoño y al invierno, sobre todo. ¿Qué pasa en la época de calor? Pues en la época de calor, pues mamá se alimenta, ¿no? Y buscan tener una buena alimentación, te decía, de peces, de insectos, de algunos otros ajolotes, fundamentalmente de peces y de insectos se van a alimentar, y pues a ganar energía para cuando llegue el invierno, ¿no? Dice, ¿cuál es su edad reproductiva? Me confundí. Para los neoténicos, 1 año. Para los que sufren metamorfosis, 4 años. ¿Ok? Muy bien. Espero haber respondido. Me voy más rápido. Vean, hay quienes han sido verdaderamente enamorados de los ajolotes, y entonces aquí tenemos al mismísimo Sapito Rana y a la mismísima Frida Kahlo. Diego Rivera, el Sapito Rana, en el cárcamo de Lerma, que es el que estoy señalando aquí abajo, ustedes pueden ver a los ajolotes aquí, ¿sí? Aquí pone de manifiesto dos cosas: la importancia del agua para la vida y la importancia del agua en el origen de la vida, plasmando la teoría de Alexander Ivanovich Oparin, un bioquímico ruso que o que publica y hace un estudio sobre el origen de la vida. Y ustedes lo pueden ver en el cárcamo de Lerma sin ningún problema, ¿no? Voy rapidísimo al chat y dice, Giacomo, menciona que, dice, ya en estados que son calurosos no hay ajolotes. Efectivamente, en estados donde hace mucho calor, no hay ajolotes. Bien, aquí vemos al colectivo Nezartenel, en donde pone a la Virgen de Guadalupe, le voy a llamar de manera náhuatl, ¿no? Que es Tonantzin, pone a la Virgen de Guadalupe, y en los rayos de los cuales estamos acostumbrados, pues ellos de manera muy artística en este mural
ponen a los ajolotes, ¿no? Pero también tiene que ver con una onda completamente de, pues hasta cierto punto, de cómo se acercan estos ajolotes, deidades, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, pues para finalizar, me despido con otra frase de Roger Bartra que pues dice, el tiempo nunca lo alcanzará, pues el tiempo le pertenece. Ojalá y cada uno de nosotros podamos hacer actividades que desde una charla con los amigos hasta clases, si son profesores, ojalá que algunos de nosotros nos podamos sumar y si ustedes tienen a bien generar un proyecto para conservación de ajolotes, pues adelante, ¿no? Hagámoslo. No hay esfuerzo que sea vano para la conservación y sobre todo cuando nos encontramos prácticamente en el último toquido de la naturaleza, nos está dando quizá la última oportunidad. Mi nombre es Constantino Villar y pues voy rápido a las preguntas. Me dice por aquí, dice, excelente charla, profe, lo felicito, muchas gracias, Betanzo. ¿Existe proyectos en Puebla de conservación de los amistomas? Amistoma taylor, claro, sí, 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 sí hay proyectos en Puebla, Amistoma taylori, y de las zonas aledañas. Sí, sí, hay proyectos de estudio y conservación. Por ahí hay un biólogo que se llama Alfredo. Discúlpenme, no recuerdo sus apellidos, y él trabaja en African Safari. Y él ha llevado a cabo proyectos de conservación para Ambistoma taylori, incluso el colectivo Calicuata, al cual en este momento represento, y también desde el Centro de Educación y Cultura del Agua, Parque Metropolitano Puebla, Mira Atoyac, eh, hemos apoyado a este tipo de proyectos, ¿no? Dice, hay formas de contactarlo para disipar más dudas, para no consumir demasiado tiempo aquí. Sí, me pueden escribir a traslashuellasdelanaturaleza@gmail.com y a miratoyac con doble A @gmail.com. Ahí con mucho gusto les atendemos, incluso en el Facebook, Facebook Tras las Huellas de la Naturaleza, Facebook Mira a Toyac. También ahí con mucho gusto los atendemos. Dice Ginis, African Safari tiene un programa sobre la conservación del ajolote de Alchichica. Efectivamente, lo mencionábamos hace un momento. ¿Sabes si han generado alguna información importante al respecto? Por supuesto que han generado información bastante valiosa. Si no me equivoco, tienen 1 o 2 artículos publicados. Discúlpame que no tenga los títulos en este momento, que se hayan escapado de mi mente, pero si me escriben, con mucho gusto les paso los PDFs. Dice, ¿cuál es el promedio de vida de un ajolote? 27 años en cautiverio. Dice, para aquellos que pretenden tenerlo como mascota, ¿qué les recomendaría? Tomar un curso sobre manejo de ajolotes en cautiverio, necesariamente. Y si quieren, luego les paso manuales, si gustan. Excelente ponencia, muy interesante y muy amena. Muchísimas gracias, gracias de corazón, que les haya gustado. Ramón Hernández dice, hola maestro, una manera rápida de identificar especie o subespecie. No hay. Hay algunas guías que te pueden ayudar a la identificación, pero de ojo, solamente que los estés viendo siempre, ¿no? Y, o sea, si yo te digo, es que uno tiene un color más verde que el otro, te estaría mintiendo, ¿no? Y te estaría dando mala información. Entonces, no me voy a arriesgar a hacer ese tipo de comentarios. Eh, Ramón, discúlpame. Liliana dice, gracias por compartir su conocimiento. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alfonso. Gracias también a toda la gente, a Sandra, que vaya, que siempre han sido muy buenos amigos, y es un placer para mí, para mis compañeros del módulo de información del Río Atoyac, para mis compañeros del colectivo Calicoat. Siempre es un placer trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias, maestro. Muchas gracias por aceptar tu invitación y lo feo que lo considera la gente es lo hermoso que es, ¿no? Y es un regalo, como tú bien lo dices, un regalo para el mundo. Deberíamos de sentirnos orgullosos de y de muchas especies que nosotros tenemos para el mundo. Tener más cultura y tú difundes esa cultura. Tan es importante tu tema que te atacaron, te pusieron muchas preguntas, ¿no? Muchos cuestionamientos, precisamente por el desconocimiento de la especie. Pero nos llevamos esa probadita con la certeza de que vas a aceptar una nueva invitación. Con muchísimo gusto, si quieren, después armamos un curso, por ejemplo, para manejo de ajolotes en cautiverio, que por ahí alguien decía, ¿cómo lo tengo como mascota? Pues adelante, armamos una pequeña charla para que tengan lo básico en torno al manejo de ajolotes en cautiverio. Y si hay alguien que diga, oye, pues yo soy de una comunidad donde hay ajolotes y quiero hacer un trabajo más en torno a la conservación, con mucho gusto también los asesoramos. Y por último, queremos ser el vínculo tal vez para nuestra familia de AgroSource que no se pudieron conectar y nos pudieras compartir ese PDF y nosotros distribuirlo, el PDF del que hablas, que está en español y en náhuatl, y nosotros ser parte de esa difusión. Sí, claro, incluso si ustedes, sería muy grato para nosotros que si AgroSure tiene la oportunidad de poderlo imprimir y sacar una reimpresión, obviamente con solo el afán de que llegue a la gente, ¿no? Es un cuento muy bonito y que incluso la Universidad Iberoamericana hizo la animación del cuento que nosotros con mucho gusto compartimos. Cedo los micrófonos, muchas gracias, y cedo los micrófonos a la directora de la Asociación Civil AgroSource Internacional. Un abrazo muy fraterno de mi parte. Gracias. Buenas tardes, sí, muy agradecida, maestro, por su intervención. Nos dejó excelente sabor de boca, como dice nuestro doctor. Un animalito que muchos teníamos como que muy feo, como muy, no, para mascota, y de verdad, es un excelente tema para que cuidemos más de nuestra naturaleza. Convidados a que le volvamos a invitar y que usted acepte la invitación a compartirnos más de sus trabajos. Aquí las puertas abiertas de AgroSure Internacional y de SMC Corporativo México para el día que usted quiera, el tema que usted quiera, y si quiere ampliar ese tema, pues muy agradecidos nosotros de parte de aquí de AgroSure. Para todos los que nos han acompañado, también muy buenas tardes, agradecidos también por su presencia. Les vamos a compartir en el chat una liga para que ustedes se informen sobre un evento que tenemos dentro de AgroSure Internacional, que es un concurso de fotografía de cambio climático. Les vamos a poner en el chat y a enviarles a sus correos nuestra convocatoria para que participen. Vuelvo a repetirle, doctor, muchas gracias por su trabajo.